Na época, iu tinha 24 anos e era recém-formada em enfermagem. Meu primeiro emprego foi em hospital pequeno, no interior de estado que, para ser sincera, parecia ter parado no tempo. O hospital era o único num raio de 50 quilômetros, então qualquer emergência caía lá. Naquela época, eu estava cobrindo os plantos noturnos, o que significava longas horas de silêncio interrompidas por casos esporádicos, acidentes de fazenda, uma ou outra complicação médica e, às vezes, coisas banais. Como alguém exagerando no álcool. Era começo de junho, uma noite fria que parecia interminável, e eu estava sozinha no meu turno. Por volta das 2 da manhã, enquanto eu revisava os prontuários para tentar não cochilar, ouvi a porta automática da recepção abrir. O Sam era estranho naquela hora da madrugada, quase como se coasse mais do que o normal no corredor baixo. Olhei para lá e vi o homem entrando, aparentemente em seus 30 e poucos anos. Ele tinha uma expressão amistosa, dessas que deixam a gente mais tranquila em situações tensas. Alto, magro, cabelos baguncados e barba por fazer. Vestia casaco cinza desbotado e calcas de sarja, como se estivesse vindo de algum trabalho pesado. Cumprimentou como sorriso meio cansado, que eu retribuí de forma automática, e disse que estava ali porque sentia uma dor esquisita no peito. Eu pedi que ele se sentasse enquanto pegava os formulários para preencher. Ele parecia relaxado, até demais para alguém que disse estar com dor no peito. Enquanto anotava seus dados, me chamou pelo nome, algo que achei estranho, já que meu crachá estava debaixo do jaleco e era bem pequeno para ele ter lido tão rápido. Você deve ser nova aqui, né? Nunca te vi antes, disse com uma voz calma. Expliquei que estava trabalhando ali há poucos meses e que fazia os plantos noturnos. Ele sorriu e comentou algo sobre o turno mais solitário de todos, o que era verdade, mas a forma como ele disse me deixou desconfortável. Parecia saber mais do que deveria. Conduzi ele para a sala de triagem, onde comecei a verificar os sinais vitais. Tudo estava normal, o que já era esquisito, considerando o motivo da visita. Enquanto eu trabalhava, ele puxava assunto, fazendo perguntas que soavam educadas, mas que iam ficando estranhamente pessoais. Você mora por aqui? Sempre quis saber como é viver num lugar tão pequeno. Desviei a conversa, dizendo que me mudei recentemente e que não tinha muita vida fora do trabalho. Ele riu, como se soubesse que eu estava tentando evitar a pergunta. Naquele momento, comecei a sentir uma inquietação crescente, como se algo não estivesse certo, mas ainda não conseguia apontar o que. Quando terminei a triagem me disse que iria chamar o médico, ele deu leve sorriso e comentou, não precisa se apressar, acho que vai demorar para ele chegar, né? Já passei aqui antes e sei como funciona. Essa frase me atingiu de jeito estranho. Primeiro, porque não era verdade. O médico plantonista estava no andar de cima, dormindo, mas a disposica o caso precisasse. E segundo, porque ele parecia conhecer a rotina melhor do que o normal para o paciente casual. Mesmo assim, eu mantive a postura profissional, agradeci pela paciência dele e pedi que aguardasse na sala de espera. Depois disso, voltei para a recepção e abri o sistema para procurar pelo nome que ele tinha me dado, Lucas Ribeiro. Não achei nada. Nenhum histórico médico, nenhuma visita anterior. Fiquei confusa. Num hospital pequeno como aquele, era quase impossível alguém já ter passado por ali e não ter nenhum registro. Fui até a sala de espera para falar com ele, mas, quando cheguei, ele não estava mais lá. Olhei pelo corredor, pela saída principal, e nada. O hospital era cercado por campo aberto, sem nada por perto, e a única saída era a porta da frente. Como alguém desaparece assim, tão rápido? Fiquei alguns segundos olhando ao redor, meio sem recal. A sala de espera estava vazia, mas dava para perceber que ele tinha acabado de sair. A cadeira ainda estava torta, virada para a porta. Aquilo não fazia sentido. Eu tinha certeza de que ele estava ali a menos de 2 minutos. Dei uma volta rápida pelos corredores, olhei pela porta da frente, mas tudo estava quieto como sempre.
O hospital ficaba isolado, sem casas ou ruas movimentadas por perto. Se ele tivesse saído, eu teria ouvido o barulho da porta. Mesmo assim, não havia nenhum sinal dele. Cuando regresé a la recepción, lo vi. Había un gafete sobre el mostrador. No lo había notado antes, pero era imposible saber si acababa de aparecer o si simplemente lo había pasado por alto. Lo tomé con cierta duda y, al mirarlo, reconocí de inmediato el rostro en la foto. Pero el nombre era diferente. Decía João Marcos Silva y, debajo, se leía agente penitenciario. Aquello me hizo sentir un nudo en el estómago. Decidí buscar el nombre en el sistema, y fue ahí cuando todo empezó a encajar, aunque no de una manera tranquilizadora. João Marcos estaba relacionado con una investigación reciente de homicidio. Según el informe, había escapado unos días atrás. La víctima, un enfermero. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No era solo la coincidencia del nombre o de la profesión. La descripción física coincidía exactamente con la del hombre al que había atendido. Empecé a recordar la forma en que hablaba, las preguntas personales que hizo, como parecía saber que el hospital estaría vacío esa noche. Todo empezó a cobrar sentido, y no de la manera que esperaba. Corrí hasta la oficina del médico de guardia, golpeé la puerta con fuerza y traté de explicarle la situación como pude, tropezando con las palabras. Intentó calmarme, diciendo que tal vez alguien simplemente había dejado caer el gafete, pero aceptó acompañarme a revisarlo. Cuando volvimos a la recepción, el gafete había desaparecido. Juro que no lo había tocado después de leerlo. Revisamos el mostrador, miré debajo de las sillas, incluso en el piso, por si había caído. Nada. Era como si nunca hubiera estado ahí. El médico comenzó a mirarme con extrañeza, probablemente pensando que estaba exagerando o que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Me sugirió que tomara un descanso y me hiciera un café. Acepté, más para evitar su mirada incrédula que por ganas reales. Pero la sensación de estar siendo observada no desaparecía, como si aquel hombre aún estuviera cerca. Fui a la pequeña cafetería del hospital, donde estaba la máquina de café, pero mi mente seguía acelerada. Mientras el café se calentaba, repasaba todo lo que había ocurrido esa noche. Cada detalle parecía más extraño que el anterior. ¿Cómo sabía mi nombre? ¿Por qué dio un nombre falso? Y lo más inquietante, ¿a dónde había ido? El hospital tenía cámaras en la entrada y en los pasillos principales, así que decidí que, después de tomar el café, revisaría las grabaciones. Era la única manera de probar que no estaba perdiendo la cabeza. Regresé a la recepción y entré a la sala donde estaban los monitores de seguridad. Como de costumbre, estaba vacía, así que comencé a buscar las grabaciones de las últimas horas. Y ahí estaba él, entrando por la puerta principal, tal como lo recordaba. Se sentó en la sala de espera, habló conmigo en la tri y desapareció. Literalmente. En el video, se levantaba de la silla, miraba directamente a la cámara por un segundo, una mirada fría que me dio escalofríos solo de verla, y luego salía del encuadre. Eso era todo. No había imágenes de él saliendo del hospital, ni por las puertas ni por los pasillos. Era como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé mirando la pantalla, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mi corazón latía rápido, y no sabía si contarle a alguien o fingir que nunca pasó. Fue entonces cuando escuché un ruido en la recepción. Algo como un arrastre en el suelo. Corrí, esperando encontrar alguna explicación lógica, pero la sala estaba vacía, excepto por una hoja de papel doblada sobre el mostrador. Con las manos temblorosas, abrí el papel. Estaba escrito con una caligrafía apresurada: siempre volvemos al lugar donde terminamos el trabajo. Cuídese, enfermera. Me quedé paralizada. ¿Quién había dejado eso ahí? El hospital estaba vacío, y solo el médico y yo teníamos acceso a la recepción a esa hora. Tiré el papel a la basura, pero la sensación de estar siendo vigilada no me abandonó hasta el final del turno. Al día siguiente, pedí cambiar de horario. Nunca volví a trabajar de noche en ese hospital. Semanas después, escuché rumores de que el sospechoso, João Marcos,
había sido encontrado muerto en una zona rural cercana. La policía nunca pudo explicar por dónde había estado o cómo había sobrevivido tanto tiempo huyendo. Hasta el día de hoy, no sé si realmente estuvo en el hospital esa noche o si mi mente me jugó una mala pasada. Pero lo último que quiero es averiguarlo. Trabajo como barista en una cafetería encantadora en el centro de la ciudad, de esas con sillones acogedores y el aroma constante de café recién molido. Era principios de septiembre cuando todo sucedió. Lo recuerdo bien porque las hojas empezaban a caer y la ciudad adquiría ese aire melancólico que siempre me hacía sentir un poco sola. Llevaba ya 2 años en esta rutina y solía disfrutar mucho mi trabajo. Reconocía a los clientes habituales e incluso sabía de memoria los pedidos de muchos. Sin embargo, había un cliente en particular que siempre destacaba. Parecía inofensivo, ¿sabes? Era un hombre de unos 40 años, alto, con cabello castaño algo despeinado, ropa impecablemente ordenada y una sonrisa que nunca parecía genuina, aunque siempre era educada. Venía todas las mañanas, religiosamente a las 8:30, pedía un capuchino grande con leche descremada y se quedaba un rato, a veces leyendo el periódico o revisando su celular. De vez en cuando conversaba conmigo, pero nunca cruzaba los límites. Preguntas genéricas sobre cómo iba el día, el movimiento en la cafetería o recomendaciones de granos de café. Yo respondía con la misma cordialidad, sin profundizar demasiado. Por eso, al principio, no me incomodaba. Sin embargo, unas semanas antes del incidente, empecé a notar que siempre esperaba a que yo estuviera en la caja o en el mostrador para hacer su pedido. Y nunca dejaba de hacer preguntas sobre mi vida personal, aunque de manera sutil, como dónde vivía o qué me gustaba hacer en mi tiempo libre. Las cosas se pusieron raras una noche de miércoles. Mi turno había terminado y estaba camino a casa, caminando con mis audífonos y un abrigo grueso porque el viento empezaba a hacer frío. Era un trayecto de 15 minutos a pie, muy tranquilo, y rara vez me encontraba con alguien conocido por allí. Pero esa noche, al doblar la esquina para entrar a mi calle, ahí estaba él, parado frente a una farmacia. El cliente del capuchino. Sonrió, esa sonrisa educada que veía todos los días en el trabajo, y dijo algo como, vaya, qué coincidencia. Mi corazón se aceleró. ¿Coincidencia? El centro de la ciudad era grande, y él nunca había mencionado vivir por esa zona. Me sentí incómoda, respondí algo corto y seguí caminando, pero empezó a andar a mi lado, como si fuéramos viejos amigos. ¿Vives por aquí?, preguntó, como quien hace una charla casual, pero había algo en su tono que me puso nerviosa. No quería ser grosera, así que murmuré que vivía cerca y seguí adelante. Él rió y dijo que él también vivía cerca, aunque eso era nuevo para mí. En la cafetería, nunca había mencionado dónde vivía, y ahora parecía saber exactamente hacia dónde iba. Estaba tan tensa que apretaba la correa de mi bolso con fuerza, deseando que simplemente me dejara en paz. Cuando llegué al portón de mi edificio, todavía estaba allí, hablando de cosas triviales, el clima, el tráfico, incluso un libro que había mencionado semanas atrás en la cafetería. Era inquietante cómo recordaba cada detalle, como si cada palabra que yo dijera tuviera un significado especial para él. Bueno, aquí es donde me bajo, dije, tratando de sonar casual, pero por dentro estaba muy nerviosa. Él dio una risa corta, algo extraña, y dijo, lo sé. Ya te he visto por aquí algunas veces. Me quedé inmóvil por un momento. Nunca lo había visto en esa zona, y la forma en que lo dijo parecía deliberada, como si quisiera provocarme o probar mi reacción. Entré al edificio sin mirar atrás y subí directamente a mi apartamento, con la cabeza hecha un lío. Cerré la puerta con llave y dejé mi bolso en el suelo. Sentí el pecho pesado, como si algo estuviera fuera de mi control. Caminé de un lado a otro en la sala, tratando de entender lo que acababa de pasar. No tenía sentido. ¿Por qué estaba allí? ¿Cómo sabía dónde vivía? Mi mente empezó a repasar fragmentos de conversaciones que antes parecían inofensivas, pero que ahora formaban un patrón extraño. Intenté convencerme de que solo era un hombre molesto, pero la incomodidad estaba ahí, atrapada en mí, imposible de ignorar.
Esa noche no pude dormir bien. Escuchaba cada sonido afuera, como si él pudiera estar allí, esperando. Intenté convencerme de que era solo mi imaginación exagerando, pero no sirvió de nada. Incluso en la cafetería, donde siempre me sentía cómoda, comencé a notar cosas que antes no me molestaban. A la mañana siguiente, apareció a la misma hora de siempre, pidió su capuchino y, como de costumbre, empezó a hablar. Pero esta vez, cada palabra parecía tener un significado oculto. Comentó sobre la coincidencia de habernos encontrado la noche anterior y, sin que yo preguntara, mencionó el nombre de la calle donde vivo. Eso me dejó paralizada por un segundo. Fingí estar ocupada con otro cliente, pero mi mente era un caos. ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Me estaba siguiendo? Cada vez que hablaba, todo parecía más inquietante, como si estuviera probando mis límites. Cuando se fue, me fui directamente al almacén, sintiéndome asfixiada. Era como si el lugar donde pasaba la mayor parte de mi día se hubiera convertido en una trampa. Le conté a mi compañera, y ella intentó calmarme diciendo que era solo un cliente raro, pero que probablemente no pasaría de eso. Intenté creerle, pero en el fondo, ya no me sentía segura en ningún lado. Ese día decidí que tenía que hacer algo. No podía seguir fingiendo que todo estaba normal. Cuando apareció en la cafetería, puntualmente a las 8:30, noté algo diferente. Sostenía un cuaderno, algo que nunca había visto antes, y escribía en él mientras me miraba. Era imposible ignorar la incomodidad. No parecía estar distraído ni haciendo anotaciones al azar. Era como si estuviera enfocado en mí, registrando algo que ni siquiera quería imaginar. Cada vez que bajaba la cabeza para escribir, sentía mi pecho apretarse de ansiedad. Esperé a que saliera y le pedí a mi compañera que cubriera el mostrador. No sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero decidí seguirlo. Mantuve una distancia segura, tratando de ser discreta, mientras él caminaba tranquilamente por las calles. Después de unas cuadras, se detuvo en una plaza y se sentó en un banco, abriendo el cuaderno nuevamente. Me escondí detrás de un árbol, espiando lo que hacía. Pasaba las páginas, escribía algo rápido, y luego sacó su celular y tomó una foto. Eso fue suficiente para hacerme estremecer. ¿Qué estaba anotando? ¿Y por qué parecía tan sistemático? Antes de que pudiera irme de allí, levantó la cabeza y miró directamente en mi dirección, como si supiera que había estado ahí todo el tiempo. Por unos segundos, me quedé paralizada. Él no dijo nada, pero la forma en que me miraba era directa, como si estuviera desafiando mi presencia. Intenté moverme, pero era como si mi cuerpo no respondiera. Finalmente, se levantó del banco, todavía sosteniendo el cuaderno, y comenzó a caminar hacia mí. Mi corazón se aceleró, y tuve que reunir todo el valor que tenía para darme la vuelta y salir de allí lo más rápido posible. No miré atrás ni una sola vez. Solo me detuve cuando llegué a la esquina de la calle principal, donde finalmente me sentí rodeada de gente. Mi pecho estaba oprimido, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. Después de eso, fui directamente al trabajo y le conté todo al gerente, exigiendo que se tomaran medidas. Finalmente, aceptó instalar cámaras en la cafetería y me dio unos días libres para calmarme. Durante esos días, cambié completamente mi rutina. Evité pasar por lugares obvios y solo salía cuando era estrictamente necesario. Incluso consideré denunciar su comportamiento, pero me di cuenta de que no tenía pruebas concretas. Era solo mi palabra contra la suya. Unos días después, un policía entró al café con una foto en la mano. No sé cómo explicar el alivio y el terror que sentí al mismo tiempo al ver que era él. El oficial dijo que estaban investigando un caso de comportamiento sospechoso relacionado con ese hombre. El policía explicó que el hombre había sido denunciado por otra mujer que notó que la estaba siguiendo. Querían saber si yo sabía algo o había notado algún comportamiento extraño. Le conté todo, las preguntas en el café, el encuentro cerca de mi casa, el cuaderno, incluso la forma en que parecía observarme. El oficial escuchó con atención y tomó nota de todo. Después de semanas sin noticias, mi gerente me informó que el hombre había sido arrestado.
Descubrieron que llevaba registros detallados sobre varias personas, incluyendo direcciones, rutinas y hasta fotos tomadas sin que las víctimas se dieran cuenta. Desde entonces, volví a trabajar con más tranquilidad, pero nunca volví a ser la misma. Cualquier cliente que era demasiado amable ya me ponía en alerta. Hasta el día de hoy me pregunto qué quería realmente o qué podría haber pasado si no hubiera seguido mi instinto ese día. Quizás nunca lo sepa, pero algo es seguro, esa mirada en la plaza fue la última vez que tuve que lidiar con él y espero que siga siendo así. Yo ni siquiera iba a abrir la puerta ese día. Había llegado del trabajo, agotada, y lo único que quería era darme una ducha y tirarme en el sofá. Pero el timbre insistía. Era un repartidor, sosteniendo un paquete mediano con mi dirección en la etiqueta, pero con un nombre totalmente desconocido, Rafael Meneses. Le dije al repartidor que no conocía a ningún Rafael, pero insistió en que la dirección era correcta, así que acepté el paquete pensando que sería un error. Podría resolverlo después con la empresa de transporte, sin estrés. Dejé el paquete en la mesa de la cocina y fui a bañarme, algo incómoda, pero sin prestarle demasiada atención. Al rato, me senté en el sofá con el celular para tratar de resolver el problema. Llamé a la empresa de transporte, pero la atención fue un desastre, música de espera interminable, respuestas automáticas y ninguna solución concreta. El operador solo dijo que alguien vendría a recoger el paquete en los próximos días. Mientras hablaba, no sé por qué, empecé a fijarme en el paquete. Era pesado y estaba bien cerrado, sin nada que indicara qué contenía. Pero algo en él parecía extraño. No era un paquete común, ¿sabes? Solo mirarlo me provocaba una sensación incómoda. Después de colgar con la empresa, pensé en olvidarme del paquete hasta que vinieran por él, pero no podía dejar de mirarlo. Era una caja sencilla de cartón, pero estaba envuelta con una cinta adhesiva negra gruesa, muy diferente a las entregas que suelo recibir. Por impulso, tomé la caja y la sacudí ligeramente, tratando de adivinar qué había dentro. El sonido era apagado, como si el contenido estuviera muy bien embalado. Hasta ahí, todo normal, pero entonces noté algo que me puso la piel de gallina. La cinta negra tenía marcas, como si alguien hubiera raspado algo intencionalmente. Me dio curiosidad, pero también desconfianza. Decidí no abrirla, al menos por el momento. Ya era tarde, y mientras trataba de ignorar el paquete, alguien golpeó la puerta. No fue el timbre, sino golpes fuertes, rítmicos, casi agresivos. Me sobresalté, porque no esperaba a nadie, y, sinceramente, nadie llega a mi casa sin avisar. Me acerqué a la puerta con cuidado y miré por la mirilla. Allí estaba, un hombre alto, con gorra, parado frente a la puerta, mirándola fijamente. No parecía nadie que conociera. Dudé un segundo, pero abrí la puerta dejando el seguro puesto. Antes de que pudiera decir algo, él habló directamente: «Recibiste un paquete que es mío». Mi primera reacción fue desconfiar. ¿Cómo sabía que el paquete estaba aquí? Le pregunté su nombre y respondió de inmediato: Rafael Meneses. Miré la etiqueta y vi que era el mismo nombre, pero algo en su forma de hablar me inquietó. Estaba demasiado serio, hablando bajo, como si no quisiera que nadie más lo escuchara. Aún así, no iba a entregarle el paquete así de fácil. Le dije que ya había llamado a la empresa de transporte y que ellos lo resolverían. Fue entonces cuando se puso raro. Dio un paso hacia adelante y dijo: «Es urgente. Lo necesito ahora». Me quedé sin palabras por un momento. ¿Por qué estaba tan desesperado? Al final, le dije que no podía hacer nada y empecé a cerrar la puerta, pero él puso la mano en el marco y dijo: «No debiste aceptarlo. Eso no era para ti». Cerré la puerta de golpe y puse todas las cerraduras. Mi corazón latía con fuerza. Fui hasta la ventana para ver si se había ido. Lo vi bajando las escaleras con prisa, mirando a ambos lados como si buscara a alguien. Me quedé viendo la caja en la mesa y comencé a pensar: ¿qué había ahí dentro que lo ponía tan inquieto? Después de que se fue, no pude relajarme. Seguía mirando la caja, preguntándome si debía abrirla o no.
Era como si tuviera una presencia extraña, ¿sabes? No tenía sentido, pero estar en la misma habitación que ella me incomodaba. Tomé el celular y busqué Rafael Meneses en las redes sociales, pero no encontré nada que coincidiera con ese hombre. Ningún perfil, ninguna foto, nada. El nombre parecía tan genérico que podía ser falso. Eso solo me puso más nerviosa. De repente, escuché ruidos afuera. Eran pasos, pero muy leves, como si alguien intentara no ser descubierto. Me acerqué a la ventana y miré con cuidado, temiendo encontrar algo o a alguien. Al principio no vi nada, pero luego noté una sombra en el patio, cerca de la cerca. Parecía una persona parada allí, escondida. Cerré las cortinas de inmediato y me quedé inmóvil, tratando de escuchar si esa persona se acercaba. Mi corazón latía con fuerza. ¿Era él? ¿O alguien más tras la caja? No sabía qué hacer. Mientras intentaba calmarme, oí un ruido extraño en la veranda, como si arrastraran algo. Agarré un cuchillo de la cocina y me acerqué a la puerta, mirando por la mirilla sin hacer ruido. No había nadie, pero algo estaba fuera de lugar. Abrí la puerta con cuidado y vi el paquete en el medio de la veranda. Estoy segura de que yo no lo puse ahí. Me quedé quieta, intentando entender. ¿Sería ese hombre? ¿O alguien sabía sobre la caja y quería asustarme? Antes de que pudiera hacer algo, escuché un sonido dentro de la casa. Era un raspado, como si algo se arrastrara por el suelo. Corrí a la cocina, pero no había nada. Al regresar a la sala, el paquete estaba allí, justo en el centro. Me dejó sin palabras. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas. ¿Cómo había llegado ahí? No lo pensé mucho. Tomé el paquete y lo tiré a la calle, lejos de la casa. Entré y aseguré todo. Después de trancar todo, me apoyé contra la puerta, tratando de respirar hondo, pero parecía que el aire no entraba bien. Mi celular seguía en la mesa, así que lo tomé para llamar a alguien, quien fuera. Apenas lo agarré, escuché pasos nuevamente, esta vez en la acera. Miré por la ventana lateral, intentando no ser vista, y vi al mismo hombre parado frente al paquete, en medio de la calle. Estuvo allí por un rato, inmóvil, mirando la caja como si pensara qué hacer. De repente, se agachó, tomó el paquete y se fue caminando despacio. No miró hacia atrás, ni hacia la casa, como si supiera que lo observaba. Desde ese día, todo ha estado en silencio, pero no puedo relajarme. Siento como si alguien todavía me estuviera observando. A veces, por la noche, escucho pasos afuera. Quizás sea paranoia. Quizás no. En ese entonces, trabajaba como conductor de aplicación a tiempo completo. Era 2019 y recién me había divorciado, así que ese auto alquilado era tanto mi fuente de ingresos como mi terapia. Me encantaba manejar de noche, el silencio, las calles vacías y el aire fresco de la madrugada me resultaban casi reconfortantes. Eran cerca de las 2 de la mañana cuando acepté el viaje. El punto de partida era una plaza poco iluminada en la zona norte de la ciudad, cerca de donde solían reunirse jóvenes a beber y charlar. Nada fuera de lo común, pensé. Al llegar, vi a un chico parado en la acera, nervioso, con una sudadera negra que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. Miraba a su alrededor antes de entrar al auto, como si estuviera escapando de algo. Tan pronto como subió, noté que algo no estaba bien. El chico, que no debía tener más de 17 años, estaba sudando, a pesar de lo fría que era esa noche, y sus ojos estaban rojos, no de llorar, sino como los de alguien que no había dormido en días. No dijo hola, solo pidió, casi susurrando, por favor, llévame lejos de aquí, a cualquier lugar seguro. Rápido. Eso me tomó por sorpresa. Le pregunté exactamente a dónde quería ir, y él solo murmuró, te lo diré después, solo sal de aquí, por favor. A regañadientes, comencé a manejar. Mi instinto me decía que algo grave estaba pasando, pero decidí callar. Tal vez era un asunto de pandillas, pensé, o había robado algo. Pero había algo en sus ojos que me decía que era más que eso.
Mientras conducía, el silencio en el auto se volvió incómodo. El chico miraba insistentemente por el retrovisor, pero nunca directamente a mí. Quise preguntarle algo, pero dudé. Finalmente, decidí hablar. ¿Todo bien? Pareces nervioso. Tardó en responder, pero cuando lo hizo, su voz salió baja y directa. No, no está bien. Ellos me están siguiendo. En ese momento, mi cuerpo se tensó. Traté de mantener la calma y seguí manejando, pero ahora mi atención estaba dividida entre el chico y los faros que parecían seguirnos a lo lejos. Algo estaba sucediendo, y yo había quedado atrapado en medio de ello. Cuando miré de nuevo por el retrovisor, vi que el auto detrás de nosotros continuaba en la misma ruta, tomando todas las curvas que yo tomaba. Pensé que tal vez era coincidencia, pero el patrón empezó a parecer sospechoso. Cada vez que aceleraba, el otro auto también lo hacía. Cuando disminuía la velocidad, hacía lo mismo. Encendí la radio para romper el silencio, pero el chico estiró la mano y la apagó, como si incluso el sonido lo pusiera más ansioso. ¿Quiénes son ellos?, pregunté, intentando mantener la voz firme. Él solo respondió, si no quieres problemas, déjame aquí. Pero no creo que te vayan a dejar en paz. A partir de ese momento, mi enfoque estaba en conducir y tratar de entender lo que estaba pasando. El auto detrás de nosotros se acercaba más, manteniendo una distancia que parecía intencional. Decidí salir de la ruta sugerida por la aplicación y giré hacia una avenida más transitada, pero el otro vehículo seguía pegado. Van a obligarte a detenerte, dijo el chico, mirando fijamente por el retrovisor. Su tono era tan directo que no parecía una advertencia, sino una certeza. ¿Quiénes son? ¿Por qué te persiguen?, pregunté, tratando de sonar más molesto que asustado. Él solo sacudió la cabeza. Solo no dejes que te bloqueen. Entonces, el auto de atrás aceleró de manera agresiva y se metió en nuestro carril. El conductor comenzó a mover su vehículo de un lado a otro, como si intentara intimidarme. Mi corazón latía tan rápido que parecía que podía oírlo. Pensé en detenerme, pero algo en el chico me hizo seguir. No sé si fue la desesperación en su rostro o el hecho de que ahora estaba tan involucrado en esto como él. Encendí las luces intermitentes y empecé a buscar una salida, quizá una comisaría, una gasolinera, cualquier lugar donde hubiera gente. Pero las calles parecían extrañamente desiertas a esa hora. Intentaba mantener la calma, pero mis manos estaban sudando en el volante. El auto detrás de nosotros aceleró de nuevo y casi tocó el parachoques. En un movimiento rápido, intentó adelantarnos por la derecha, pero instintivamente giré hacia la izquierda. El chico gritó, no te detengas. Si logran bloquearte, será peor. Fue en ese momento que entendí que detenerme no era una opción. Estaba en medio de algo de lo que no tenía idea, y mi prioridad ahora era salir de allí sano y salvo, con él o sin él. Giré en una calle estrecha casi sin pensar y finalmente logré tomar una pequeña ventaja. El auto que nos seguía desaceleró por un momento, probablemente sorprendido por la maniobra. ¿Conoces esta zona, a donde podemos ir?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él señaló hacia adelante, sin mirarme. Hay una fábrica abandonada allí. Es peligrosa, pero ellos no te seguirán hasta ahí. Mi cabeza daba vueltas. Ir a una fábrica abandonada parecía la peor idea posible, pero, al mismo tiempo, quedarse en la calle claramente era una elección aún peor. Respiré hondo y seguí su indicación. La calle parecía volverse más angosta a medida que avanzábamos, con las luces de los postes cada vez más espaciadas y tenues. El silencio del chico me ponía inquieto. Miré por el retrovisor y vi nuevamente el auto detrás de nosotros, ahora casi pegado a la parte trasera. Antes de que pudiera reaccionar, encendieron las luces altas, cegándome momentáneamente. «Agárrate fuerte», grité, sin saber exactamente qué iba a hacer. Pisé el acelerador y el auto se tambaleó en la pista irregular. Era como estar en una película de persecuciones, pero sin cortes ni efectos especiales para salvar el día. Todo se sentía demasiado real, demasiado rápido. Llegamos a lo que parecía ser la entrada de la supuesta fábrica. Era un portón oxidado, entreabierto,
con un letrero casi ilegible colgando de una cadena. Entré sin dudar, las ruedas del auto chirriando sobre el asfalto mojado. Cuando miré por el retrovisor, vi que el otro auto se había detenido en la entrada, pero los faros permanecían fijos en nuestra dirección, como si observaran. El chico finalmente rompió el silencio. Ellos no van a entrar aquí, pero tampoco podemos quedarnos mucho tiempo. Estaba jadeando, y su voz temblaba. Antes de que pudiera preguntarle qué demonios estaba pasando, el motor de su auto se apagó. Solo los faros permanecían encendidos, iluminando la entrada como una escena sacada de una pesadilla. Estacioné el auto dentro de la fábrica, aún jadeando. Afuera, el otro coche se quedó detenido en la entrada. Los faros altos iluminaban el viejo portón oxidado, pero no avanzaron. Eso me dio una falsa sensación de alivio, aunque solo por un instante. El chico seguía mirando hacia atrás, sin decir nada, tamborileando nerviosamente los dedos contra la puerta. Decidí apagar el motor, intentando calmar la situación. El silencio que siguió fue aplastante. Ninguno de los dos sabía qué hacer después. Bueno, explícame ahora, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son esos tipos?, dije, tratando de no sonar tan molesto como realmente estaba. El chico se pasó una mano por la cara, como si buscara reunir el valor para hablar. No sé quiénes son. Solo sé que estaban esperándome en esa plaza y que ya me habían seguido antes. Siempre lo hacen. Hizo una pausa, respirando hondo. Pensé que hoy había logrado escaparme de ellos, pero no terminó la frase. Abrí la boca para responder, pero entonces escuchamos un ruido extraño. Un clic bajo, como el sonido de una puerta destrabándose, proveniente de algún lugar dentro de la fábrica. Ese sonido cortó el silencio como una navaja. Lo miré, esperando que dijera algo, pero estaba tan inmóvil como yo. ¿Hay alguien aquí?, pregunté, casi en un susurro. Me quedé completamente quieto, intentando averiguar de dónde venía el sonido. El chico me miró con el rostro pálido y los ojos desorbitados, pero no dijo nada. El clic bajo, que provenía de algún lugar dentro de la fábrica, fue seguido por un silencio aún más opresivo. Mi mente giraba mientras intentaba encontrar alguna lógica en todo aquello. ¿Por qué estaban esos tipos tras él? Y, más importante aún, ¿por qué se habían detenido en la entrada, como si nos estuvieran observando? Tenemos que salir de aquí, susurré, tratando de ocultar el temblor en mi voz. El chico asintió, pero no parecía convencido. Antes de que pudiera volver a encender el coche, los faros del otro vehículo se apagaron. Por un momento, todo quedó en completa oscuridad, como si el mundo exterior hubiera desaparecido. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que no podía ver ni oír nada más que el silencio. Decidí que no me quedaría allí para descubrir qué querían. Encendí el motor, el sonido resonando fuerte en la fábrica vacía, y retrocedí, girando hacia una salida lateral que avisté en el último segundo. Mientras nos alejábamos, un reflejo apareció en el espejo retrovisor, dos siluetas humanas paradas en la entrada de la fábrica. Allí estaban, inmóviles, como si nos observaran irnos. Conduje un buen rato sin detenerme, solo queriendo poner distancia entre nosotros y ese lugar. Cuando finalmente llegamos a una zona más concurrida, el chico me pidió que lo dejara bajar. Aquí está bien, dijo con una voz baja y resignada. Gracias. No esperé que me explicara nada más. Tan pronto como cerró la puerta, aceleré para alejarme. Nunca volví a saber de ese chico, ni sé quiénes eran esas personas que nos siguieron esa noche. Solo sé que, hasta el día de hoy, cada vez que veo unos faros acercándose demasiado rápido por el retrovisor, me pongo en alerta y recuerdo esa madrugada que jamás logré sacar de mi cabeza. Yo nunca me consideré una persona supersticiosa ni demasiado interesada en cosas fuera de lo común. Me llamo Eduardo, tengo 37 años y llevo trabajando en bienes raíces unos 12 años. En la época en que ocurrió esta historia, estaba atravesando un periodo algo caótico, varios inquilinos habían atrasado el pago del alquiler y me tocaba resolverlo todo solo. Entre ellos estaba Lucas, un hombre de unos 30 y pocos años que alquilaba un departamento sencillo en el centro de la ciudad.
Era un tipo reservado, casi nunca llamaba, y las pocas veces que hablamos fue mediante mensajes cortos, generalmente para reportar algo relacionado con el mantenimiento. Por eso, me extrañó mucho cuando dejó de pagar el alquiler y dejó de responder a mis mensajes. Después de casi 2 meses sin noticias, decidí ir personalmente al departamento para averiguar qué estaba pasando. Era una mañana de martes, con un cielo gris que hacía que todo pareciera más frío y pesado. El edificio donde vivía Lucas no era de los mejores de la zona, pero estaba limpio y ordenado, con vecinos tranquilos. Subí hasta el tercer piso y, apenas llegué a la puerta del departamento, sentí un malestar difícil de explicar. La cerradura estaba intacta, pero al entrar, noté un silencio casi absoluto. El lugar estaba extrañamente ordenado, como si nadie hubiera vivido ahí en semanas. A primera vista, nada parecía fuera de lugar, los platos estaban limpios, el sofá cubierto con una manta impecable, e incluso una planta en la ventana seguía verde. Sin embargo, había algo extraño, como si ese espacio no estuviera realmente vacío. Comencé a caminar por el departamento, tratando de entender qué estaba sucediendo. El olor era neutro, pero había algo ligeramente desagradable en el aire, como si hubieran usado demasiados productos de limpieza en algunas zonas y dejado acumular polvo en otras. La cocina estaba completamente limpia, algo que me pareció extraño considerando que Lucas había desaparecido sin previo aviso. Los armarios estaban vacíos, salvo por una única taza roja sobre la encimera. Cuando abrí el refrigerador, encontré solo una botella de agua a medio consumir y un pedazo de pan mohoso. Era como si Lucas se hubiera ido apresuradamente, pero al mismo tiempo alguien parecía estar usando el espacio de manera mínima, intentando no dejar rastro. Seguí hacia el dormitorio, y fue ahí donde las cosas comenzaron a volverse realmente inquietantes. La cama estaba hecha, pero las sábanas estaban visiblemente arrugadas, como si alguien hubiera dormido allí recientemente. En un rincón del cuarto había una pila ordenada de ropa que no tenía sentido, toda era masculina, pero con tallas y estilos diferentes a los de Lucas. Encima de una cómoda encontré una billetera negra. Al abrirla, me di cuenta de que no pertenecía a Lucas. Los documentos eran de un hombre llamado Ricardo, con una foto de un rostro que no reconocía. Esto me dejó helado. ¿Quién era ese tipo? ¿Y qué hacía ahí? Con la billetera en la mano, empecé a preguntarme quién podría ser ese tal Ricardo. Traté de convencerme de que tal vez era un amigo de Lucas, pero al mismo tiempo no tenía sentido que dejara los documentos de otra persona allí. Decidí buscar más a fondo en el departamento, porque algo definitivamente no encajaba. Abrí el armario y encontré más ropa que no parecía ser de Lucas, abrigos grandes, zapatos de un número mayor, cosas que él nunca mencionó necesitar. Lo más extraño fue una mochila negra escondida al fondo del armario. Dentro de ella había un cuaderno con varias anotaciones. Lo hojeé rápidamente y parecía un diario, pero sin fechas, con frases sueltas como nadie puede saber y siempre detrás de la puerta. Nada de eso tenía sentido, pero era difícil ignorarlo. Volví a la sala y comencé a escuchar un ruido muy bajo, como un crujido. Me quedé quieto, tratando de ubicar de dónde venía. Pensé que podría ser el viento o el edificio viejo, pero el sonido parecía venir del baño. Caminé lentamente hasta allí y encontré la puerta entreabierta. Encendí la luz y no vi nada fuera de lo común, solo el espejo empañado, como si alguien hubiera tomado una ducha recientemente. Me agaché para abrir el mueble debajo del lavabo y encontré algo más extraño, un cepillo de dientes que parecía nuevo junto a un tubo de pasta dental casi lleno. Era el tipo de cosas que usaría alguien que estuviera viviendo ahí. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? Mi mente comenzó a llenarse de teorías. Decidí revisar los otros espacios. El baño estaba aparentemente limpio, pero la presencia del cepillo y la pasta indicaban que alguien seguía usando el departamento. Fui hasta el área de servicio, que era minúscula y fácilmente olvidada en las esquinas del lugar. Allí encontré una toalla colgada en el tendedero, todavía húmeda, y un par de sandalias desgastadas en el suelo. Al recoger una, noté que eran mucho más grandes que los pies de Lucas. Mi cabeza iba a mil, intentando imaginar quién estaba usando el espacio de esa manera.
El silencio en el departamento era tan intenso que podía oír el eco de mis propios pasos sobre las baldosas. Fue entonces cuando, de repente, escuché un sonido proveniente del dormitorio. Algo parecido a un movimiento discreto, como si alguien intentara no ser notado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero mantuve la calma y regresé al cuarto lentamente. La puerta estaba como antes, entreabierta. La empujé con cuidado y miré alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, noté que la mochila negra ya no estaba en el mismo lugar. Fui hasta el armario para comprobarlo, pero todo parecía intacto. En ese punto, ya comenzaba a dudar de mi percepción, preguntándome si realmente estaba solo en ese departamento. En ese momento, comencé a cuestionar mi cordura. Decidí tomar algunas fotos de las cosas extrañas que había encontrado, como el cuaderno con las frases sueltas y la billetera de Ricardo, para tener un registro en caso de necesitar explicar lo ocurrido a alguien. Mientras intentaba enfocar la cámara del celular, algo llamó mi atención en el suelo, cerca de la cama. Era una pequeña astilla de madera, como si algo hubiera sido arañado o desgastado. Me agaché para mirar más de cerca y noté que provenía del zócalo de la pared. Al tocarlo, sentí que el panel estaba suelto. Con cuidado, lo retiré, revelando un espacio vacío y estrecho detrás de la pared. Allí encontré una manta doblada y envoltorios de comida aplastados, restos de alguien que claramente estaba viviendo escondido. Tragué saliva y me quedé ahí, paralizado, mirando aquel escondite improvisado. La idea de que alguien seguía allí, observándome, comenzó a parecer mucho más real. Ya no era una sensación, era un hecho. Reuní valor y me giré rápidamente, mirando alrededor de la habitación, pero nuevamente no vi a nadie. Decidí que era hora de salir de ese departamento. Tomé la mochila negra, el cuaderno y la billetera, sintiendo que necesitaba llevar algo como evidencia. Antes de salir, revisé la puerta una vez más. Todo parecía intacto, pero ahora, con cada paso que daba hacia la salida, sentía que en cualquier momento alguien podría aparecer para detenerme. Mientras me dirigía hacia la puerta, ocurrió algo que jamás olvidaré. Justo al tocar la manija, sentí una leve resistencia, como si alguien estuviera sujetando la puerta desde el otro lado. Mi corazón casi se detuvo. Retrocedí un paso, aferrándome con fuerza a la mochila y al cuaderno que llevaba en las manos. Esperé unos segundos, intentando captar algún sonido, pero todo estaba envuelto en un silencio absoluto. Tomé aire profundamente y, reuniendo toda la fuerza que pude, jalé la puerta. Se abrió de repente, con un chirrido fuerte, y el pasillo estaba vacío. Sentí un alivio momentáneo, pero al girarme para echar un último vistazo al apartamento, vi algo que me dejó helado. En el espejo de la sala, que estaba seguro de haber limpiado antes, había algo escrito. Parecía como si alguien hubiera pasado un dedo sobre el polvo para formar unas palabras: no deberías estar aquí. La escritura era desigual, casi infantil, pero el mensaje era claro. Solté todo lo que tenía en las manos y salí corriendo del apartamento, bajando las escaleras como si mi vida dependiera de ello. Al llegar al vestíbulo, el portero me miró con cara de preocupación, preguntándome si estaba bien. Sin saber qué responder, simplemente asentí con la cabeza, todavía tratando de procesar lo que acababa de suceder. Cuando llegué al auto, mis manos temblaban tanto que me tomó varios segundos insertar la llave en el encendido. Mientras conducía de regreso a casa, mi mente no dejaba de girar en busca de una explicación racional para lo ocurrido. ¿Era alguna broma de mal gusto? ¿Una invasión? Pero el mensaje en el espejo, combinado con el escondite detrás de la pared, hacía evidente que no se trataba de algo tan simple. Al llegar a casa, decidí llamar a la policía. Expliqué lo básico, que el inquilino estaba desaparecido, que había encontrado señales de que alguien estaba viviendo allí sin mi conocimiento y que el mensaje en el espejo me había aterrorizado. La policía tomó la situación en serio y envió un equipo al apartamento esa misma noche. Cuando regresé con ellos, el lugar se sentía aún más extraño. La mochila que había dejado en mi prisa por salir ya no estaba, y el espejo estaba limpio, sin rastro alguno del mensaje. Les mostré el escondite detrás de la pared,
y los policías encontraron más evidencias de que alguien realmente había estado viviendo allí, pero no encontraron a nadie. Lo que me dijeron después fue aún más inquietante. Uno de los vecinos reportó haber escuchado pasos y el sonido de una puerta cerrándose poco antes de que la policía llegara. Esto indicaba que quienquiera que estuviera allí había logrado escapar. Yo y mi novia, Clara, decidimos tomarnos unas vacaciones a finales del año pasado. Después de meses llenos de trabajo y compromisos, lo único que queríamos era un lugar tranquilo para descansar. Encontramos una casa de campo perfecta en un sitio de alquiler temporal. Era grande, con una decoración rústica encantadora, rodeada de árboles y lejos de cualquier señal de civilización. La descripción decía que era ideal para parejas y prometía total privacidad. El precio era tan bueno que no pudimos resistirnos. No lo pensamos dos veces. Llegamos una tarde de viernes. La casa era aún más bonita que en las fotos, pero, mientras Clara se maravillaba con el jardín lleno de flores y el porche, algo me inquietaba. Había un olor extraño en el aire, como madera húmeda mezclada con algo dulce, pero a la vez ácido. No dije nada para no arruinar el ambiente. Por dentro, la casa era acogedora, con un fuerte aroma a productos de limpieza. Todo estaba en su lugar, excepto por una puerta en el pasillo que llevaba a los dormitorios. Era una puerta pesada, de madera oscura, con una manija antigua y cerrada con llave. Curioso, porque en el anuncio no mencionaban nada sobre habitaciones fuera de uso. Al principio no le dimos importancia a la puerta cerrada. Clara bromeó diciendo que probablemente era un armario de limpieza o algo por el estilo. La primera noche fue tranquila. Preparamos una cena sencilla, bebimos vino en el porche y nos fuimos a dormir temprano. Sin embargo, alrededor de las 3 de la mañana, me despertó un ruido bajo, como si algo estuviera rascando una superficie. Me quedé inmóvil, tratando de identificar de dónde venía. Clara seguía profundamente dormida, pero estaba seguro de que los sonidos provenían del pasillo, justo cerca de la puerta cerrada. Permanecí paralizado unos minutos antes de reunir el valor para levantarme y averiguar. Con el corazón acelerado, tomé mi celular para usarlo como linterna y me dirigí al pasillo. Cuanto más me acercaba a la puerta, más claro se volvía el sonido. Era un rasguño constante, con pausas breves, como si algo o alguien estuviera intentando salir. Agarré la manija, esperando que estuviera desbloqueada, pero no se dio. Sentí un escalofrío tan intenso que parecía que algo pasaba a través de mí. Regresé al dormitorio en silencio y me quedé mirando el techo hasta que amaneció. A la mañana siguiente, le conté a Clara sobre los ruidos. Ella me miró desconfiada, pero pronto empezó a reír, diciendo que probablemente estaba medio dormido y lo había imaginado todo. Para ser sincero, comencé a pensar que tal vez tenía razón. La luz del día tiene esa habilidad de hacer que todo parezca menos amenazante. Pasamos el día explorando la propiedad. Había un sendero que conducía a un pequeño arroyo, y el paisaje era tan hermoso que lo ocurrido la noche anterior quedó en segundo plano. Sin embargo, al regresar a la casa por la tarde, noté algo que me hizo detenerme en seco. La puerta cerrada tenía marcas de rasguños en la parte inferior. Sabía que no estaban allí antes. Clara trató de calmarme diciendo que tal vez era obra de un gato o algo similar, pero no había señales de ningún animal cerca. Por la noche, el ambiente empezó a cambiar. La casa se volvió extrañamente fría, a pesar de que teníamos la chimenea encendida. A las 2 de la madrugada, los ruidos comenzaron de nuevo, pero esta vez Clara también nos escuchó. Permaneció inmóvil a mi lado, agarrando mi brazo con tanta fuerza que sus uñas dejaron marcas en mi piel. «Parece que viene de esa habitación», susurró, con la voz casi temblorosa. Decidimos hacer algo que probablemente cualquier película de terror demostraría ser una pésima idea: investigar. Tomé un destornillador y un cuchillo de la cocina, como si eso fuera suficiente para protegernos de lo que fuera. Clara sostenía una linterna, pero estaba claramente aterrada. Nos acercamos lentamente a la puerta cerrada, y el sonido se hacía más fuerte, más insistente. Algo rascaba y golpeaba la madera con un ritmo descontrolado.
Mi mano temblaba mientras intentaba forzar la cerradura con el destornillador, pero la puerta no cedía. Clara susurraba que lo dejara, pero no podía detenerme. La curiosidad era más fuerte que el miedo. Entonces, de repente, el ruido se detuvo. Un silencio opresivo llenó la casa. Clara y yo nos miramos, conteniendo la respiración. En medio del silencio, un clic resonó en el pasillo. La manija giró sola. Retrocedimos, pero la puerta no se abrió. Quedó ligeramente entreabierta, como una invitación macabra. La luz de la linterna de Clara temblaba mientras iluminábamos la abertura. Dentro, al principio no vimos nada, solo oscuridad. Pero había un olor penetrante, un hedor a algo viejo y podrido, como carne descompuesta mezclada con polvo acumulado. «¿Vas a entrar?», susurró Clara, casi inaudible. La respuesta estaba en mi rostro, claro que no. Pero algo en el fondo de la habitación parecía llamarnos. Respiré profundo y empujé la puerta con cuidado, el chirrido resonando por toda la casa. La habitación era pequeña, mal iluminada, con una ventana cubierta por una cortina gruesa y polvorienta. El suelo era de madera, pero algunas tablas estaban levantadas, como si las hubieran forzado hacia arriba. Había una cama vieja con el colchón rasgado y manchas oscuras que no parecían solo de moho. En la pared, un estante inclinado sostenía algunas cosas, un reloj detenido, una muñeca sin ojos y lo que parecía ser un diario. Clara permaneció cerca de la puerta, rogándome que saliéramos de allí, pero algo me impulsó a tomar el diario. La cubierta estaba húmeda y manchada, pero se podía leer un nombre escrito con letras infantiles: Eva. Cuando abrí el diario, lo primero que noté fueron páginas llenas de dibujos perturbadores. Niños sin rostro, puertas con ojos y algo que parecía una figura encapuchada rodeada de manos. En las últimas páginas, la caligrafía cambiaba, como si alguien hubiera escrito apresuradamente. «No abras la puerta» estaba repetido decenas de veces. Fue entonces cuando lo sentí. Era como si el aire en la habitación se volviera más pesado. Clara gritó mi nombre y al girarme, vi que la puerta empezaba a cerrarse sola. Intentó mantenerla abierta, pero era como si una fuerza invisible tirara con más fuerza de la que ella podía resistir. Mientras intentaba entender qué estaba sucediendo, escuché un sonido de madera crujiendo, proveniente de las tablas sueltas del piso. Era un ruido discreto, pero constante, como si algo o alguien estuviera moviéndose por debajo. Clara estaba a mi lado, apretando mi mano con tanta fuerza que comenzó a doler. «¿Escuchas eso?», susurró con los ojos bien abiertos. Asentí con la cabeza, incapaz de responder. La linterna que sostenía temblaba, iluminando solo fragmentos de la habitación. La estantería, la cama, las manchas en el colchón y, de repente, las tablas levantadas. La curiosidad me ganó, aunque el miedo casi me paralizaba. Me arrodillé cerca de las tablas y traté de levantar una de ellas. Clara insistía, en voz baja, en que nos fuéramos, pero yo sentía que tenía que saber qué había allí. La tabla cedió con un crujido seco, revelando un pequeño espacio vacío y oscuro. Coloqué la linterna allí, pero solo logré ver polvo y algunos mechones de cabello humano atrapados entre las maderas. En ese momento, escuchamos un crujido proveniente del techo, como si algo pesado se hubiera movido arriba, y Clara salió disparada del cuarto sin mirar atrás. Corrí tras Clara, dejando la habitación atrás. La puerta se cerró de golpe en cuanto salimos, como si algo quisiera asegurarse de que no volviéramos. Clara estaba pálida, temblando, y repetía sin parar: «Tenemos que irnos ahora mismo». Asentí sin dudar. Recogimos nuestras cosas apresuradamente, tirándolas al auto sin preocuparnos por ordenarlas. La casa parecía observadora, como si cada habitación ocultara algo que no debía ser descubierto. Mientras conducíamos por el camino de tierra, vi algo en el retrovisor que me puso los pelos de punta. La cortina de la habitación cerrada, esa que cubría la ventana, se movía suavemente, como si alguien estuviera ahí, observándonos partir. No le dije nada a Clara. Al llegar a casa, le escribí al dueño de la propiedad preguntándole sobre la habitación. Tardó 2 días en responder, pero su correo fue breve y directo: «Es mejor que olvides esa habitación.
no alquilaremos más la casa. Hasta el día de hoy, no sé exactamente qué encontramos allí. Clara se niega a hablar del tema, y yo mismo evito pensar demasiado en eso. A veces, en el silencio de la noche, me sorprendo escuchando ese sonido de madera crujiendo. No sé si está solo en mi cabeza o si algo más me siguió desde allí. Pero algo es seguro, nunca más volveré a alquilar casas en medio de la nada. En aquel entonces tenía unos 23 años y vivía sola en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Era sencillo, pero reflejaba mi personalidad, unas plantas que siempre olvidaba regar, muebles que yo misma había restaurado y un desorden controlado en la estantería de libros. Trabajaba como asistente en un bufete de abogados, pasando el día entre papeles y café de mala calidad. Aquella noche llegué a casa agotada, preparé unos fideos instantáneos y me dejé caer en el sofá, sin energía para nada más. Estaba a punto de quedarme dormida con la televisión encendida cuando mi celular, que estaba sobre la mesa de centro, empezó a sonar. Era un número desconocido y el código de área no era de mi ciudad. Normalmente no hubiera contestado, pero por alguna razón lo hice. Hola, dije, pensando ya que sería telemercadeo o algo similar. Al otro lado, un hombre respondió con voz algo insegura: perdón, me equivoqué de número. Nada raro hasta ahí, pero antes de que pudiera colgar, dijo: tú vives en el apartamento 305, ¿verdad? Me quedé inmóvil, sin saber qué decir. Solo pregunté: ¿quién habla? Él se quedó en silencio unos segundos, murmuró algo que no entendí y colgó. Me pareció extraño, pero intenté ignorarlo, pensando que podría ser una broma o una coincidencia rara. Intenté retomar mi rutina, pero la incomodidad seguía ahí, como un ruido de fondo en mi cabeza. ¿Quién era ese tipo? ¿Cómo sabía el número de mi apartamento? Revisé mi celular, pensando si debía bloquear el número, pero decidí dejarlo así. Quizás era solo un vecino o alguna broma sin gracia. Después de unos minutos, apagué la televisión y me fui a la cama. No estaba del todo tranquila, pero intenté convencerme de que solo era paranoia. Ya estaba casi dormida cuando el celular sonó de nuevo. El mismo número. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero la curiosidad pudo más. Contesté, más molesta esta vez: oye, ¿qué clase de broma sin gracia es esta? ¿Qué quieres? Él guardó silencio unos segundos antes de responder, pero esta vez su voz no sonaba insegura. Era tranquila, casi casual. Solo quería conversar un poco, ya que está sola. Mi corazón empezó a latir con fuerza y me senté en la cama. La forma en que lo dijo, como si supiera exactamente lo que estaba pasando en mi vida, me produjo una sensación horrible. ¿Quién eres?, pregunté, intentando sonar firme, pero mi voz tembló. No respondió de inmediato. Después de una pausa que pareció eterna, dijo: si cuelgas, volveré a llamar. Colgué de inmediato. No sabía qué hacer, solo me quedé sentada mirando el celular como si fuera a explotar. Pensé en llamar a alguien, pero ya era casi medianoche y no quería parecer paranoica ni molestar a nadie. Después de unos minutos de silencio absoluto, comencé a convencerme de que era solo un idiota tratando de asustarme. Bloqueé el número e intenté acostarme de nuevo, pero el sueño ya se había ido. Decidí distraerme mirando el celular, viendo videos tontos para intentar olvidar lo que había pasado. Entonces el teléfono volvió a sonar. Pero esta vez era un número desconocido diferente. Contesté, ya sin paciencia: ¿qué quieres ahora? Déjame en paz. Pero esta vez, él se rió. Una risa breve, baja, como si mi reacción le pareciera divertida. Bloquear el número no sirve de nada, siempre puedo conseguir otro, dijo, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Entonces empezó a decir cosas que nadie debería saber. Mencionó el color de mi puerta, la calcomanía en mi computadora portátil e incluso habló del ruido que hacía el viejo ascensor cada vez que alguien lo usaba. Colgué de nuevo, pero mi mente estaba acelerada. ¿Quién era este tipo? ¿Cómo sabía esas cosas? Fui hasta la puerta de mi apartamento y miré por la mirilla. El pasillo estaba vacío, solo el silencio de siempre.
Aún así, aseguré la segunda cerradura y me alejé. Traté de recordar si había dejado la puerta abierta en algún momento o si alguien pudo haber entrado sin que me diera cuenta, pero nada tenía sentido. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué iba a decir? Que un hombre sabía detalles aleatorios de mi vida y me estaba llamando. Decidí que lo mejor era quedarme despierta y alerta. Encendí todas las luces del apartamento y me senté en el sofá con el celular en la mano. Con el tiempo, empezó a molestarme aún más el hecho de que él supiera tanto. ¿Quién era? ¿Un vecino? ¿Alguien que conocía? El celular volvió a sonar. Número restringido. Quise lanzarlo lejos, pero contesté, casi gritando, ¿qué quieres? ¿Cómo sabes estas cosas? La respuesta fue inmediata y su tono cambió por completo. Ahora era serio, casi molesto. Solo te estoy advirtiendo. Deberías salir de ahí ahora. Me quedé sin palabras, respirando rápido, mientras él continuaba, te están vigilando. No soy yo. Es alguien mucho peor. Eso fue suficiente para hacerme saltar del sofá. Tal vez el tipo solo quería asustarme, pero la forma en que lo dijo sonaba tan seria que no podía ignorarlo. Fui directamente a la ventana de la sala y miré hacia afuera. La calle estaba desierta, solo unos postes parpadeando aquí y allá. Miré al edificio de enfrente, buscando algo extraño, pero no vi a nadie. ¿Quién me está vigilando? ¿De qué hablas? Pregunté por teléfono, mi voz más alta de lo que pretendía. Pero él colgó. Me quedé ahí, parada, con el celular en la mano y un nudo en el estómago. Respiré profundo y decidí llamar a la recepción. Le pedí al portero que revisara las cámaras o que viera si había alguien sospechoso en el edificio. Me dijo que todo parecía normal, pero prometió estar atento. No sé por qué, pero empecé a mirar alrededor de mi apartamento, buscando, no sé, algo fuera de lugar. Fue entonces cuando noté que mi computadora portátil, que siempre dejaba cerrada, estaba abierta. No recordaba haberla usado esa noche. Me quedé mirándola, tratando de encontrar una explicación lógica. Algo no estaba bien, y sentía que debía salir de allí. Sin pensarlo mucho, agarré mi bolso, el celular y las llaves. Salí del apartamento y bajé corriendo las escaleras, sin esperar el viejo ascensor. Cuando llegué a la recepción, le expliqué al portero lo que estaba pasando. Parecía confundido, pero dijo que subiría conmigo para revisar el apartamento. Mientras él buscaba las llaves de la oficina, recibí otra llamada. Número restringido de nuevo. Contesté casi gritando, ya salí del apartamento, ¿qué quieres ahora? Del otro lado, la voz sonaba satisfecha. Buena decisión. No vuelvas por ahora. Antes de que pudiera preguntar algo más, colgó. Subimos hasta mi piso, pero, al entrar al apartamento, todo estaba exactamente como lo había dejado. Nada parecía fuera de lugar, excepto por la laptop que estaba abierta. El portero echó un vistazo alrededor, dijo que probablemente solo era una broma de mal gusto, pero me aconsejó cambiar la cerradura, solo para estar seguro. Esa noche no volví a dormir en casa. Me quedé en el departamento de una amiga, intentando procesar todo. Al día siguiente, llamé a un técnico para revisar la laptop y encontró instalado un software espía. No tenía idea de cómo había llegado ahí, pero estaba claro que alguien me estaba observando. Bloqueé todos los números sospechosos, cambié las cerraduras y empecé a prestar más atención a mi alrededor. Las llamadas se detuvieron después de esa noche, pero hasta el día de hoy sigo pensando en quién podría ser esa persona. ¿Era alguien que me conocía? ¿Un vecino? ¿O simplemente un loco al azar? Nunca lo sabré. Lo único que sé es que, desde entonces, siempre reviso quién me llama y jamás dejo ningún dispositivo electrónico sin contraseña ni desprotegido.